Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. A Isabel no la toca nadie desde hace semanas. Solo un hijo que vive cerca podía acercarse y le daba unos besos y le cogía la mano agrietada, mientras en la televisión, permanentemente encendida, la pandemia surgía como un apocalipsis cotidiano que le resultaba a ratos cercano y a ratos lejano. En una sala de estar sombría, de una casa sombría, la casa en donde ha vivido siempre, una casa pequeña para la familia que la habitó y grande para la Isabel que permanece en ella. Isabel vive sola, apenas recibe visitas y ahora, con el confinamiento, lleva 3 semanas encerrada. Solo ve a una asistenta municipal 3 días a la semana durante 1 hora y media. Una asistenta que llega con mascarilla y guantes y que no la toca. Desde que el hijo dejó de ir por tener que confinarse, solo recibe la visita de la novia de él, que también vive cerca y tiene que permanecer a 1 metro de distancia con una mascarilla. Y aún así, esta mujer que le visita y la asistenta que le cocina son su único nexo de unión con el mundo que hay más allá de su casa. Y ese nexo excluye el tacto. Isabel está sola en su cuerpo. Nadie la visita en él, en forma de abrazo, de caricia o de beso. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Letras Militantes. El día de hoy hemos abordado este texto del escritor Fernando Molina Aparicio, un escritor e historiador del País Vasco que parte de su obra la ha dedicado a estudiar la nacionalidad vasca, la historia del País Vasco y que, como tantos otros autores y pensadores, ha dedicado ya algunas líneas para hablarnos desde una perspectiva muy, muy interesante, de esta pandemia que seguimos viviendo a nivel global. La soledad es uno de los temas muy importantes que parece ser que algunos no han tomado muy en cuenta en esta emergencia. Sí se habla, de aquellos que tienen la necesidad de salir a trabajar, la necesidad de obtener el sustento diario, de continuar con un trabajo, de trasladarse, pero también hay otro sector de la sociedad y de las sociedades en todo el mundo que están obligados a mantenerse confinados. El caso aquí en México, es muy claro con las personas de la tercera edad, los adultos mayores, que son un grupo de riesgo muy amplio y que, lógicamente, tienen que guardar con la mayor severidad todas estas medidas preventivas para la pandemia. El otro tema que nos parece muy importante que aborda Fernando Molina es la cuestión del tacto. La cuestión de la cercanía. Esto que para nosotros, particularmente los mexicanos, de manera un poco más general los latinos, los latinoamericanos e incluso los españoles, tenemos como una constante en nuestra vida, el contacto con aquellos otros que están a nuestro alrededor. Como nosotros los electricistas, incluso el contacto físico es un factor muy importante de nuestra convivencia. El saludo con la mano, el abrazo, el mantener esa cercanía, siempre han sido como que una característica muy puntual de nosotros como trabajadores, pero también como mexicanos, de los latinos, decía yo hace un momento, y que se ve completamente trastocada. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento al encontrarnos con los camaradas del sindicato o con conocidos de la cuadra, amigos del barrio, etcétera, que como que tenemos que censurarnos, autocensurarnos, tenemos que reprimir ese deseo de extender la mano, de tocar el hombro, de tocar el brazo, de abrazarnos, de darle el beso, no solo a nuestros parientes más cercanos, a nuestra madre, a nuestro padre, sino incluso a las amigas, las compañeras de trabajo, las familiares, que son detalles de nuestra cultura que hemos cultivado por mucho, mucho tiempo y que hoy está prácticamente vedado
el podernos acercar de esa manera. Entonces lo que hace Molina en este texto es acercarse a esa perspectiva y darnos su visión con un estilo muy libre, no un estilo académico, sino un estilo más literario, hablarnos de esa falta que nos está haciendo el poder acercarnos y poder tocarnos. De hecho, el texto se llama Tocarnos y forma parte de todos los textos que en torno a la pandemia se están subiendo a la página La Vorágine en internet, que ya tenemos el link, el enlace en el perfil de Letras Militantes, pero que bueno, este texto en particular pondremos en el perfil de Letras Militantes el link para que lo puedan leer directamente. Continuamos con el texto. Hace unos días, en la televisión brasileña, dos tertulianos discutían las medidas idóneas a tomar en su país contra la epidemia, según los modelos existentes. El exitoso modelo oriental de China, Japón o Corea del Sur causaba admiración. Uno de ellos, sin embargo, precisaba que estas sociedades llevan una ventaja cultural en las medidas profilácticas que resulta insalvable en su país. En Japón, por ejemplo, rara vez se tocan. Su cultura está más bien adaptada a las medidas que separan los cuerpos. En cambio, en Brasil, decía, no sabemos vivir sin tocarnos y no podemos reprogramar en unos días una forma de estar y ser en la vida. Tocar se ha convertido, en este contexto pandémico, en un gesto revolucionario. La reclusión en que vivimos finalizará no cuando podamos salir a la calle o asistir a un espectáculo. Finalizará cuando podamos tocarnos. Cuando podamos volver a tocar a la persona amada, a la que ahora solo vemos por una pantalla digital. Cuando podamos volver a abrazar, a besar, a acariciar a quien nos demanda cariño o a quien libremente deseemos dárselo. No hay nada nuevo en lo que pasa que no haya pasado antes. Daniel Defoe cuenta en su crónica de la epidemia de la peste que asoló a Londres en 1665 cómo la primera víctima de la plaga fue el tacto. Las personas no se tocaban, especialmente se repelía a las sospechosas de tener la enfermedad, que eran apartadas y recluidas. Para atender, los médicos bajomedievales del norte de Italia inventaron unas máscaras con picos alargados que les mantenían a distancia física y que tontamente nos dedicamos a comprar cuando visitábamos Venecia sin saber que lo que nos traíamos a casa era un recuerdo de una de las situaciones más terribles que puede experimentar el ser humano: la incomunicación, el abandono, la soledad. Efectivamente, Daniel Defoe es el autor también de Robinson Crusoe, entonces es un autor que estuvo muy acostumbrado a escribir sobre la soledad y sobre el aislamiento del ser humano y la manera como la psique, nuestra mente, empieza a trabajar en esas condiciones. La historia de Robinson Crusoe, de un náufrago en una isla que está solo con su pensamiento, con su forma de ser, y que ha derivado en muchas otras historias, algunas historias modernas, como el caso de esta película de Tom Hanks, en donde él también es víctima de este naufragio, que es un trabajador de una empresa de mensajería global y que queda varado en una isla. Es una revitalización, vamos a decirle así, o una actualización de este cuento de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y entonces la referencia también a esta crónica de la peste el siglo XV, pues nos habla básicamente de cómo estas cuestiones que se utilizaban médicamente en ese momento y que eran un atuendo que hemos visto seguramente en algunas fotos de algunos museos o disfraces que se han ido retomando en tiempos de Halloween o de Día de Muertos, etcétera. Vemos estas máscaras con los picos largos que de repente no sabemos pues para qué demonios se utilizaban, y la explicación es muy sencilla. En los tiempos de la peste era la manera de mantener la sana distancia, ¿no?, que tenían los médicos, el personal de salud de aquella época. Pero bueno, finalmente el cómo vivir con estas formas de aislamiento, de separación, es lo que actualmente se está manejando como el regresar a una nueva normalidad, o más bien llegar a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad nos implica el modificar una serie de costumbres, una serie de
maneras de interactuar socialmente entre los seres humanos. Aquí me parece muy importante que lo que hace Fernando Aparicio es decir muy claramente el momento en que habremos de haber superado, en que logremos superar esta crisis sanitaria, esta pandemia, será en el momento en que podamos volver a abrazarnos, el que podamos volver a estrechar nuestras manos sin miedo, el que podamos volver a depositar un beso en la mejilla de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra pareja que no está con nosotros, de nuestra madre. Entonces ahí es donde tendremos esa oportunidad de pensar que realmente estamos en libertad después de este proceso de encierro que nos ha golpeado tan duramente, no solo en el terreno económico, sino también en el terreno emotivo, que esa es una de las cuestiones que finalmente más nos pegan como seres humanos, porque nos provocan una sensación de vacío que ninguna otra cosa será capaz de llenar. Podremos tener a lo mejor un canal de programación de películas como Netflix o como todas estas empresas de televisión vía subirlo por internet, pero podemos tener también, por ejemplo, el servicio de entrega de comida, a lo mejor no de una pizzería o de un restaurante, pero sí de una tienda, una fonda que son de aquí de la zona y que nos pueden dar el servicio de traernos la comida a la casa. Pero el poder salir a la calle, el poder recibir la luz del sol, el poder caminar, el poder respirar, no el aire que tenemos en la casa, sino el poder recibir el aire en la calle y sobre todo el poder volver a tener el contacto con nuestros congéneres, con nuestros amigos, con nuestros camaradas, esa será una señal de que hemos superado esta crisis tan dura que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Continuamos con el texto. La modernidad industrial replanteó, en el siglo XIX, los códigos culturales de los europeos. Cuenta la historiadora Constance Classen, en su bellísima Historia Cultural del Tacto, la alta cultura asociada a la civilización fue reinventada de acuerdo al sentido visual, propio de seres racionales, mientras que la baja cultura y su correlato, la barbarie, quedó reflejada en sentidos proscritos por su mayor componente emotivo, como el tacto. Esto, bueno, pues en la perspectiva que se tenía o que se tiene desde pues, la propia burguesía, desde quienes se encargan de dictar lo que son las buenas maneras o lo que es la etiqueta, que decían, bueno, pues es que es a través de los sentidos más depurados, los sentidos más sofisticados, cómo se obtiene el conocimiento y cómo se tiene el mayor placer elevado, ¿no? En este caso habla de que a través de la vista es como se obtiene ese placer o ese conocimiento, mientras que quienes son más la barbarie, mientras que están más orientados a las bajas pasiones, pues obtendrán esta emotividad a través del tacto. Y bueno, sabemos que el tacto pues es fascinante, el tacto es lo que nos da ese primer contacto con el mundo. Hoy sabemos a través de la ciencia y por la experiencia médica incluso, que el primer sentido con el cual como seres humanos entramos en contacto con la realidad, con el mundo externo al momento de nacer, pues es justamente el tacto, el poder tener el tacto del bebé hacia la madre, el poder sentirse tocados por una entidad diferente a nosotros mismos, pues es el tacto justamente lo que nos da ese primer contacto con la realidad. Continúa el texto. Nutrida de influencias judeocristianas y especialmente protestantes, la nueva cultura de la modernidad liberal fue centrándose en ver y fue despreciando el tocar. Los hombres y las mujeres comenzaron a alejarse entre ellos y ellas frente a lo que había pasado en la primera modernidad y especialmente en la Edad Media. No nos sorprenderá que buena parte de lo que somos, o mejor dicho, de lo que éramos antes de la pandemia, se fundara en lo visual. Nuestros perfiles de WhatsApp y de redes sociales, las fotos que nos hacíamos con afán bulímico, la televisión, internet, la publicidad, la pornografía, todo nos traducía a la preeminencia de lo visual en nuestra manera de estar en el mundo. Es curioso que esta modalidad sensorial podamos seguir cultivándola en estos días de confinamiento,
pero que la sintamos insatisfactoria. Y esto es parte de lo que decía hace unos momentos. Podemos tener a lo mejor un canal de videos, podemos a lo mejor a través de YouTube estar en constante visualización de lo que está pasando allá afuera, pero hay un vacío que prevalece y que tiene que ver con la convivencia entre los propios seres humanos, el cultivar esas relaciones más directas, más táctiles, literalmente, que nos permiten apropiarnos de esa realidad, no solo a través de la vista, sino a través del tacto. Dice el autor: es curioso que esta modalidad sensorial podamos seguir cultivándola en estos días de confinamiento, pero que la sintamos insatisfactoria. Es al menos lo que me pasa. Se me queda limitada y me resulta, en buena medida, impostada, porque le falta la dimensión humana, el latido, el temblor, el olor que nos proporciona la otra persona. Es decir, todo lo que nos hace frágiles, todo lo que nos hace humanos. Clase se encuentra que en el tacto encontramos los mensajes ocultos en nuestros cuerpos y exploramos nuestras relaciones más íntimas. Y nos recuerda que un mundo de significados puede residir en el más simple gesto, en dar un beso, en acariciar una mano. No concibo mayor comunicación del amor en todas sus formas que la que sale del tacto, que ahora nos es vedado. Y esa es como que la indicación fundamental, ¿no? No se toquen, permanezcan en casa, pero eviten saludarse, eviten besarse. Lo único que se nos deja es eso, el contacto visual a través de los ojos, que debemos protegerlos también porque no pueden estar expuestos a que el virus entre a través de las mucosas de los propios ojos. Entonces estamos en una crisis que es indudablemente fatal para las sensaciones, para los sentidos humanos, porque todos quedan trastornados y todos tienen que estar mediados por algún instrumento que nos permita mantener la salud. Entonces esto pues nos acerca mucho a todas estas ideas, a todas estas películas, a todas estas historias en literatura, cuento, novela, ciencia ficción, en donde pues ya no había un contacto físico en los seres humanos y todo se hace ya de manera virtual. Hay películas que hoy estamos revisando ya, que tienen 20, 25 años quizás, en donde veíamos un futuro apocalíptico, un futuro distópico, o sea, lo contrario a una utopía es una distopía, mientras que una utopía es lo ideal, la distopía es pues lo malo que puede ocurrir, y veíamos esas sociedades distópicas en donde el contacto humano ya quedaba vedado, donde todo se hacía mediante el uso de máquinas, de maquinaria electrónica, de maquinaria que genera realidad virtual, y quedábamos sometidos únicamente a lo que parte de nuestros sentidos nos permiten experimentar en el propio cuerpo. Continúa el texto. Saldremos de esta crisis solo cuando reinventemos una normalidad que sea menos visual y más táctil, más fundada en la cercanía entre nosotras y nosotros, en el cuidado a los y las demás, en el abrazo y el beso desinteresados. Y yo sé que solo saldré de ella cuando pueda tocar la mano de Isabel y besar los labios de mi compañera. Y saldré para contribuir a reinventar una normalidad diferente que la que el capitalismo postindustrial y la sociedad de consumo nos han traído a este tiempo frío en el que lo más humano nos ha sido vetado. Hasta aquí llega el texto de Fernando Molina. Y efectivamente el tacto se vuelve un acto revolucionario, el acto de libertad más grande que vamos a poder encontrar en los próximos meses va a ser el poder tocarnos unos a otros, el poder intercambiar abrazos, el poder intercambiar besos, que, repito, es una cuestión cultural que tenemos muy arraigada nosotros los mexicanos. Entonces, me parece, a pesar de que es un texto pues muy cortito, es un texto que nos habla de un tema que no siempre está
en el análisis sobre esta pandemia, sobre esta crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Y creo que es importante que abordemos todos estos temas. Por eso en Letras Militantes estamos muy interesados en abordar textos no solamente desde el análisis político, desde el análisis científico, sino también en textos que de una manera más libre, de una manera mucho más fácil de acceder, nos permitan conocer lo que se piensa, lo que se dice en otros lugares del mundo, en otras formas de pensar, pero que definitivamente influyen en nuestra propia realidad. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la lectura de este texto. El día de hoy, bueno, pues es una edición francamente corta. No necesitamos hacerla más larga, no necesitamos hacerla más prolongada. Vamos a dejar este enlace a todos estos textos porque, bueno, la selección de estos textos es personal, es a lo que a mí me parece que sería interesante compartir con todas y todos ustedes, pero creo que es importante también dejar esa ventana abierta para que ustedes puedan buscarle entre esos textos algo que les llame la atención y que les ayude a tener una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo en el día a día de esta pandemia. Sabemos que muchos confinados, más por una cuestión de salud y también por una cuestión económica, salimos a atender lo indispensablemente necesario que tenemos que hacer en la calle para continuar con nuestras vidas, pero debemos mantener en la medida de lo posible este confinamiento en estos momentos donde pues las cifras nos arrojan datos francamente espeluznantes. En el caso de México, que se tomaba como que no teníamos tanto ese problema con el coronavirus, pues poco a poco se está viendo en otra realidad. Prácticamente en 24 horas estamos hablando de 500 fallecimientos que se le están atribuyendo al coronavirus. Y en este debate que se da en diferentes fuentes sobre si la información que está dando el gobierno es la correcta, si el gobierno a través de López-Gatell dice, bueno, esto es lo que tenemos registrado y reportado, porque como ocurre estadísticamente en cualquier ámbito, hay una cifra negra. Hay una cantidad que no conocemos porque no se reporta, o porque si se reporta no se registra adecuadamente por diversas razones. Entonces, sí estamos en un proceso todavía crítico relativo a esta crisis sanitaria. Y a la vez, pues es necesario reactivar cierto tipo de actividades que nos permitan mantener cierta parte de la economía fluyendo, pero lo que nos debe quedar muy claro es que no debe ser a costa de la salud de los trabajadores. Entre menos se arriesgue la vida de un trabajador, es más positivo social y colectivamente. Entonces, bueno, el aprender de estas formas nuevas del trabajo que nos ha tocado ahora experimentar, como el hecho de grabar este programa desde mi casa en lugar de hacerlo en las instalaciones de Radio ESME, y como es en otros trabajos, en lugar de hacer el trabajo directamente en el centro de trabajo, en la oficina, y hacerlo ya en nuestra casa, quienes tenemos la posibilidad de utilizar un dispositivo que nos permita conectarnos, bueno, hay que aprovechar estos elementos no solo para el trabajo, sino también para un mayor conocimiento de lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, bueno, pues vamos a dejar hasta ahí esta lectura sobre la pandemia. Recordarles que, bueno, vamos a estar transmitiendo a través de Radio ESME información, el programa Rojo y Negro con nuestros compañeros secretario general Martín Esparza y nuestro compañero secretario de El Exterior, José Humberto Montes de Oca, que están transmitiendo los días lunes y que hacen una transmisión especial los días jueves por la tarde también. Estar al pendiente porque vienen una serie de actividades que el día de mañana jueves, pues muchos van a estar enterados de ello. Hay unas entregas que se están pactando tanto en las divisiones como para la división centro, la división de la Ciudad de México, en donde se va a estar convocando a las comisiones de trabajo y a los escalafones para la recepción de una serie de cosas que, bueno, se les va a ir informando paulatinamente. No quiero adelantarme, seguramente cuando salga el programa, bueno, pues ya
parte de la información ya estará circulando en redes sociales, pero es muy importante que lo hagamos, atendamos a esta convocatoria del sindicato de manera muy ordenada, de manera muy disciplinada, entendiendo que no es un capricho la manera como se están programando las actividades, sino que es sobre todo para cuidar nuestra salud y la salud de nuestras familias. Entonces, camaradas, les pedimos muy fraternalmente que estén muy al pendiente de los llamados de nuestro sindicato, de las actividades que se están programando y que se les estarán comunicando de manera casi inmediata en el transcurso de estos días y de la próxima semana. Por el momento, bueno, no me queda más que agradecerles su atención, invitarlos a que vean el programa Letras Militantes, a que visiten nuestro perfil en Facebook, donde hay recomendaciones y enlaces con lecturas, y el otro perfil, el del Cineclub Artes 45, en donde estamos subiendo enlaces a películas completas que podemos ver a través de internet, a través de YouTube y otros canales similares, en donde estamos dejando estos enlaces con películas muy interesantes, históricas, películas de cine mexicano, películas del cine mundial que tienen un peso importante como narración de historias, pero también como mensajes hacia la clase trabajadora. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Dejamos hasta aquí la transmisión de hoy de Letras Militantes. Muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.